Listo, ¿cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta ocasión queremos comentar el tema, la situación actual que se está viviendo en Chile. No es una crisis coyuntural a partir de la pandemia, estamos hablando de una crisis estructural. Recordemos, pues, las manifestaciones multitudinarias del año pasado donde la población logró ganar algunas batallas, como por ejemplo este próximo referéndum, este próximo plebiscito que se va a dar en octubre, y también, por otro lado, el haber aprobado la, la entrega del 10% del fondo de pensiones de las AFPs. Claro que esta batalla pues da para largo, porque la idea es que se cree un nuevo sistema de seguridad social, que finalmente se cambie esta constitución, y en fin, son una serie de batallas que se han venido trabajando desde la calle, desde la ciudadanía, las organizaciones sociales, y justamente nos acompaña Esteban Silva. Él es sociólogo y fundador de Constituyente 21, que es una de las organizaciones que ha estado más activa desde hace mucho tiempo para lograr finalmente un cambio de constitución y que los ciudadanos, las chilenas y los chilenos, puedan nuevamente obtener estos derechos perdidos desde hace varias décadas. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por esta invitación, esta posibilidad de poder comunicarnos y compartir en torno a este programa tuyo. Bueno, cuéntanos, para empezar, ¿cómo es la situación hoy día de las chilenas y los chilenos en el ámbito de la crisis sanitaria, económica y social? Bueno, yo creo que poner el contexto en esta pandemia que es global, ¿no? Que ha golpeado a todos nuestros países, en el caso de Chile en particular, eh, nosotras y nosotros venimos de, como tú bien señalabas, de un momento de acumulación de una crisis económica, social e institucional que tuvo un momento fuerte, un punto alto en esta acumulación de movilizaciones por recuperar derechos económicos sociales del pueblo chileno frente a un tipo de modelo de capitalismo salvaje. Se habla siempre de neoliberalismo en la expresión más extrema probablemente, ¿no? De concentración económica de la riqueza, de un sector, eh, entre comillas, moderno de la economía e inserto en la economía global, particularmente en el ámbito de los servicios y del capital financiero y especulativo, bancario, en fin, etcétera, y seguimos siendo, ¿no?, un país exportador de materias primas también, más allá que se ha vendido el modelo chileno como un modelito, a lo menos afuera por parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las aseguradoras de riesgo país, etcétera. Como contexto, por eso quería contextuar en ese ámbito, ¿no? Lo que ha estallado en Chile es con este estallido social, ¿no? Y esta movilización social que tiene su momento alto el 18 de octubre en adelante, que es una acumulación, insisto, de movilizaciones, de organización del pueblo chileno, de reivindicación, de recuperación de derechos económicos sociales. En ese contexto nos encuentra la pandemia. Es decir, teníamos un país movilizado que de una crisis social pasó a ser rápidamente una crisis institucional. Hubo dos paros o huelgas generales convocadas por las principales organizaciones de trabajadoras y trabajadores de Chile y movimientos sociales agrupados en Unidad Social y en otras instituciones. Se empezaron a reconstituir y autoconvocar cientos de asambleas territoriales y cabildos, que son autoconvocaciones para plantear el tema de la necesidad de una nueva constitución y por lo tanto una nueva constitución que regule la relación entre el capital y el país, entre el capital y el trabajo, el tema de los pueblos indígenas, que sigue siendo un tema pendiente, de la relación entre el Estado chileno y el reconocimiento de los pueblos indígenas, por citar algunos, la recuperación de nuestras riquezas nacionales, y en ese contexto hubo una gran movilización, ¿no? Primero social y después social y política, y el Congreso se vio obligado, y el gobierno de la derecha, a recular
y a recoger esta demanda ciudadana por un cambio de constitución expresada nítidamente a través de una asamblea constituyente. Cuento a las personas y a los amigos y amigas que nos ven, en el caso chileno nunca ha habido una asamblea constituyente, como por ejemplo la asamblea constituyente que hubo el 79 en el Perú y en otras de las regiones más recientes. Nunca ha habido, o sea, ninguna constitución como reflejo de un pacto, de un nuevo pacto entre los ciudadanos y el Estado, ¿no? Ha reflejado y se ha gestado de manera democrática o con participación de intereses diversos, ¿no?, de la sociedad chilena. Reflejan momentos distintos. Entonces, en ese contexto, vuelvo, nos encontró la pandemia. ¿Y qué es lo que hizo Piñera a la altura de a la mitad de marzo en adelante? Que ya estaba cuestionado políticamente, porque el tema ya no era solo cambio del modelo económico en determinados temas centrales. Uno de ellos son las pensiones, que tenemos miserables, uno de ellos muy relevante, diría que está en el corazón del modelo económico chileno, la estructura de las administradoras de fondos de pensiones, ya iremos sobre ella, pero después vino el tema de la constitución, la demanda por una nueva constitución, ¿no?, que tiene que ver con el nuevo modelo de desarrollo económico de Chile, e institucional y cultural, sin lugar a dudas, ¿no? Y finalmente la calle y las calles empezaron a plantear el tema de que se fuera Piñera. En ese contexto nos golpea la pandemia, como a todo el mundo, pero en particular en marzo. ¿Y qué hace Piñera? Que estaba absolutamente aislado, cada vez más solo, atrincherado, es decretar un estado de emergencia, un estado de catástrofe nacional constitucional, que significa que puede sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, que ya han estado en un estado de emergencia en contra del movimiento social en octubre, en contra del estallido social, y que fueron muy cuestionados por la ciudadanía, pero ahora los saca en este contexto, ¿no? Y los despliega y instala un toque de queda y otras medidas para retomar el control público y el control Claro, institucional que está dado. Más es que decir, para... sí. sí, no, justamente te sigo y creo que la pandemia le cayó muy bien al gobierno de Piñera, porque quién sabe si no hubiese habido esta crisis sanitaria, el gobierno ya no estaría al mando de Chile, porque la rebelión fue muy fuerte, ¿no? Ha sido como un freno esta pandemia, pero Exactamente. cómo ha manejado el gobierno la pandemia? ¿Cómo ven Es las que, organizaciones sociales? es que justamente, como tú bien señalabas, por eso a eso voy justamente el énfasis que tú ponías, que lo comparto. Y tiene que ver con lo siguiente. Lo que hace Piñera es anteponer, ¿no?, la necesidad y su objetivo de volver a controlar el orden público y la institucionalidad que estaba bajo cuestión masiva, gigantesca, en el país. Y por lo tanto, su prioridad al sacar los militares, al poner toque de queda, etcétera, no es tomar medidas certeras, claras, sanitarias, inmediatas, sino que va viendo, es como ensayo y error, ¿no? Porque en definitiva, y eso explica la crisis que tenemos después del mal manejo de la pandemia también, porque en definitiva lo que Piñera y la derecha, que tiene que ver con su entorno no solo empresarial y política, percibía como concepción para enfrentar el tema del COVID-19, era priorizar por sobre todas las cosas que no se contrajera y se cerrara la economía, particularmente en la operación del capital, del gran capital chileno, ¿no? Por sobre salvar vidas, por sobre tomar decisiones más drásticas, como lo hicieron otros países en su propio contexto, ¿no? Pero no se atrevían a decirlo tan explícitamente como Bolsonaro o como Trump, ¿no?, que son sus pares, ¿no? Si uno pudiera hacer la equivalencia en esta lógica de concepción, entonces empezaron a tomar medidas de cuarentenas absolutamente parciales, sectoriales, mientras todo el movimiento social, incluyendo el colegio médico, las federaciones de trabajadores y trabajadores de la salud y personal también profesional de la salud, las organizaciones sociales de diverso tipo, le solicitaban y exigían medidas de confinamiento social más drástico, con
paquetes de medidas económicas que permitieran ir en ayuda particularmente a aquellas y aquellos que han perdido el empleo, que son hoy día una cifra muy significativa, y también enfrentar el tema de la subsistencia popular a través de medidas que permitieran enfrentar, ¿no? Medidas tales como un ingreso familiar de emergencia o básico, ¿no? Etcétera. Y nada de eso, si yo pudiera resumir, porque hay muchas cosas que han pasado, ha tenido éxito primero porque han tenido una respuesta muy ortodoxa desde el punto de vista neoliberal. La derecha y las autoridades de Hacienda o Economía y Finanzas, en el caso peruano, ¿no? Que es una lógica ortodoxa, entonces, y al final tiene que ver con quién paga la crisis, ¿no? Segundo, han cometido errores gravísimos en materia de el manejo desde el punto de vista sanitario de la pandemia. Y tercero, quiero poner un contexto, como en todos nuestros países, seguramente eso es en el Perú y en otros países, las políticas de lógicas neoliberales de privatización, de poner por encima, por sobre el rol de lo público, ¿no? Y el ejercicio de los derechos, del acceso a los derechos, en este caso de la salud, han hecho que se transfieran por distintas políticas de ajuste o diversas políticas de reforma, ingentes y gigantescos y millonarios recursos desde el sector público hacia el sector privado, incluso en salud, con administradoras de salud privada, en este caso tenemos las ISAPRE, ¿no? Etcétera, etcétera, y eso ha ido debilitando el sistema de salud pública, tanto el sistema hospitalario, ¿no? Como en términos de infraestructura, pero también en términos de la capacidad de atención, pero sobre todo un tema que creo que es muy vital a Chile, pero estoy seguro que a nuestra América también, ¿no? Que es el tema de la atención primaria, como el primer espacio de lucha o la primera línea a propósito para enfrentar una pandemia de las características tan anómalas y absolutamente nuevas que hemos vivido todas y todos en América Latina y en el mundo en estos últimos tiempos. Y eso tuvo un impacto en Chile, por supuesto, y eso significó incluso la salida del ministro de Salud, Mañalich, unas idas y venidas llenos de contradicciones, pero en definitiva tienen la mano cerrada desde el punto de vista de la posibilidad de endeudamiento público para enfrentar esto hacia las grandes mayorías. Te estoy hablando, obviamente, ¿por qué? Porque tiene una concepción ideológica. Y por eso, termino con eso, no me quiero extender, ha sido una batalla de proporciones insólitas, insospechadas, ideológica, política, mediática, el que se negaran sistemáticamente a que pudiésemos las y los chilenos retirar frente a esta crisis, que es excepcional, por supuesto, frente a la caída del empleo, frente a la crisis económica, frente al hambre, etcétera, etcétera, el endeudamiento y el sobreendeudamiento de la familia, pudiéramos retirar el 10%, ¿no? De nuestros ahorros previsionales, que en el caso de Chile son un sistema de ahorro forzado, ¿no? Bajo la administración de empresas que lucran con la colocación de nuestros ahorros previsionales, con la promesa prometeica de que íbamos a tener grandes y muy buenas pensiones, y lo que es claro que el sistema de las AFP chilenos está en bancarrota completa, y ha quedado claro hoy día ya no con las movilizaciones que en el pasado también fueron muy significativas. Hace 4 o 5 años atrás, 1 millón y medio de personas, autorreferéndum que hicimos, autoconvocados, más de 1.500.000 personas dijimos no al sistema de AFP, etcétera, etcétera. Hoy día es un sentido común mayoritario de la población. Esas son pensiones miserables, el famoso sistemita no era tal, sus promesas tenían pies de barro como el modelo chileno, y creo que eso es lo que hizo que incluso parlamentarias y parlamentarios de la derecha, que era la que se oponía ideológicamente, capitaneada por el gobierno y los grandes empresarios, tuvieran un sector, se pasara y apoyara una medida que es puntual, que es verdad que es paliativa, pero creo que es el inicio del fin del sistema de las AFP, que ya está en cuestión estructuralmente, pero está en cuestión en la calle, en la mayoría de las... Es una realidad que estamos viendo en toda América Latina, como tú bien dices, ¿no? Esto, por ejemplo, en Perú se aprobó también en el Congreso el retiro de hasta el 25% de los fondos. Y ya se Y está haciendo efectivo, ¿no?
Se ha hecho efectivo en Se este está periodo. haciendo efectivo, ¿no? En Chile también creo que a partir de hoy día se está Sí, de haciendo día, efectivo. sí, de día, Sí, sí. sí, pero como tú bien dices, más allá de estas medidas que sí son importantes, porque ante el gran porcentaje de desempleados en Chile, en Perú, en América Latina, en estos tiempos de pandemia, pues los gobiernos lo que han hecho son entregar a las poblaciones más vulnerables estos bonos de emergencia, pero no son suficientes, ¿no? Entonces, el ciudadano, el trabajador, se ve obligado a tomar parte de sus fondos, o sea, no es que el gobierno, no es que los estados los estén regalando, son los fondos de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo desde las organizaciones sociales, qué se plantea para poder sobrevivir en estos tiempos donde hay un punto de inflexión sin retorno en Sí, el modelo económico? frente a tu pregunta, que al mismo tiempo comparto como reflexión, como por su constatación. Yo creo que aquí, para ir a esa pregunta, pero como contexto, solamente un par de palabras. Yo tengo la impresión eh, que es lo que estas pandemias que han causado pérdida de vidas humanas y por lo tanto en todos nuestros países. Yo he visto las cifras del Perú, los problemas de colapso de los sistemas públicos, hospitalarios, causan miedo, por supuesto. No solo la pérdida de empleo, el miedo al futuro, el miedo a lo cotidiano, a lo básico, hasta el tema de la comida, ¿no? Cotidiana, eh, por el precio de los alimentos, por etcétera. Entonces, yo creo que esto, primero, es un remesón muy grande, no solo de la economía, la salud, la cultura, que nos pone en cuestión qué tipo de modelos de desarrollo, qué tipos de desarrollo mínimos de solidaridad, ¿no? Y al mismo tiempo de justicia en lo básico, en la redistribución y en la protección, en los sistemas de protección tenemos en nuestro país. Y con este tipo de modelos que se presentaron como los únicos generadores de riqueza, ¿no? Yo creo que esto es el primer tema de fondo, que abre, obvio, en cada país, incluso en cada país, dentro de cada país, y en cada región, y en cada comuna, pero abre grandes temas bien de fondo, el post-COVID-19 para nuestras sociedades, tanto en América Latina, en América del Sur y en el mundo, a nivel global. Y con grandes temas, o sea, pero cada gran tema, y aquí voy, ¿no? Cada gran tema es también un tema nacional o un tema local. Por ejemplo, algo tan simple y tan complejo. A propósito, hoy día estábamos leyendo que los rusos dicen que están a punto ya y los rusos, digamos, ¿no? De operativizar pronto ya la vacuna ante el COVID. Antes los chinos habían anunciado, el propio presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que anunció que la vacuna iba a estar liberada, ¿no? De la patente y de los derechos de propiedad, que este es otro tema, a propósito, por eso lo mencioné. O sea, la carrera también de los sectores privados y los laboratorios privados mundiales respecto de lo público, porque estos son millones de dólares. Pero al mismo tiempo, si liberamos, y esto nos va a llevar después a otros temas, que no quiero irme para allá, pero a las negociaciones comerciales en el marco de la OMC, incluyendo el tema de vacunas y la investigación científica tecnológica de medicamentos y biológicos. En fin, cada uno de estos temas nos abre nuevos desafíos de cómo se recupera de lo público, cómo se recupera la salud desde el punto de vista, cuando digo lo público, en un sentido de protección, ¿no? Y eso nos lleva al Estado, y eso nos lleva a la economía, sin lugar a dudas. Y eso nos lleva también a la relación entre el sector formal e informal de la economía, ¿no? Ustedes tienen un sector, por ejemplo, de economía informal importante, y fíjate que en Claro, Chile más del 70%. aparecía que no, también aquí ha quedado claro que las estadísticas y de cómo se manejan o de cómo se construyen las estadísticas, las variables económicas son también súper discutibles, porque resulta que hay una cantidad no menor de personas en Chile que viven, que tenían dos trabajos, uno formal, que son los que aparecen con determinadas características socioeconómicas, por ejemplo, incluso para los subsidios, como tú señalabas,
para ser accesitario no a un subsidio, a una ayuda, así de concreto, pero que tenían una segunda chamba, o trabajo, ¿no? O pololito, le decimos acá, un cachuelo, ¿no? Que no es formal, pero que está vinculada al sector de servicio, sea porque vendes algo, como, qué sé yo, desde productos cosméticos hasta, ¿no? Presta una asesoría o hace un trabajito por fuera y no te lo pagan por la vía formal. Y como todo se empieza a cerrar, se restringe el crédito, ¿no? Las personas pierden empleo, etcétera, también se cierran esos sectores que son informales, pero que equilibraban y hacían que la cifra, ojo, de las personas con empleo, apareciera que había gente con bastante mejor ingreso, ¿no? O con menos necesidad. Bueno, lo cuento así, me tomé un poco de tiempo, sé que, porque yo creo que es cosa que hagamos el ejercicio en cada una de nuestras sociedades y nos vamos dando cuenta cómo se va abriendo o bloqueando cuando hay una contracción no solo económica, y por qué, y ahí voy al problema, de la insuficiencia de los subsidios o ayuda, porque mira, aquí hay una reflexión de fondo, yo no soy economista, pero creo que debería hacernos pensar a todas y a todos, ¿no? Si los países ahorramos y decimos que tenemos reservas, ¿no? Yo siempre me lo pregunto, porque aquí la gente aparece en unas economistas y politólogos y gente en los medios de comunicación que son siempre más o menos los mismos que invitan, sí, y hablan de las reservas, pero que el país no se puede endeudar más allá, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues si las reservas son para hacer frente a una crisis y son para las personas que vivimos en ese país y finalmente no son capaces de el Estado, que es el que toma decisiones en representación del conjunto, que se las delegamos, para enfrentar y endeudarnos y ponerle dinero a través de subsidios, sea directo o condicionado, o otros mecanismos que generen empleo, o reactivación o protección. Entonces, ¿para qué son? Entonces, ¿quién gobierna esto? ¿Qué son? Las aseguradoras de los internacionales, los bancos, entonces, yo, primera cosa, hoy día por primera vez la economía, ¿no? Yo lo siento y lo percibo así, en el caso chileno, pero creo que en muchos lados, está en la discusión de la gente porque tiene que ver con la vida nuestra concreta, cotidiana, porque estamos pasando momentos mucho más duros y de angustia económica hasta temas de hambre. Entonces, el pueblo chileno, disculpa que me haya extendido, pero quería poner ese contexto porque claro, lo que estamos haciendo es que frente a un Estado que es incapaz o que tiene limitaciones estructurales, pero no solo porque es pobre, ojo, ese es el cuentito que nos meten siempre, sino que los que lo dirigen tienen una concepción ortodoxa, ideológica de la economía, ¿no? O sea, que no nos cuenten cuentos, ¿no? Y dicen, no, Chile no se puede endeudar por esto, no podemos afectar y competirle al sector privado, que es el que tiene que reactivar, y no es el Estado, y no es la economía desde el Estado, ni siquiera en una mixtura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Primero, se ha autoorganizado. Las organizaciones más allá se han autoorganizado y han resurgido como nunca antes, como ocurrió en la década de los 80, durante la dictadura de Pinochet, en respuesta a las políticas de ajuste estructural, que eran los modelitos del Fondo Monetario Internacional para privatizar nuestras economías en todos los planos. La gente se ha organizado en ollas comunes, o sea, en comprar o conseguir alimentos juntos, ¿no? Por territorio, por organización, en distritos populares, el equivalente, etcétera, en las ollas comunes, y hoy día hay una gran cantidad de ollas comunes, pero también organizaciones de economía popular, digamos, ¿no? De economía solidaria, embrionaria, comprar juntos para abaratar costos, ¿no? Al por mayor, etcétera, etcétera. Encargar y rotar quienes compran, hacer huertos familiares, una práctica que sabía, cuando digo huertos familiares, para también complementos de alimento que puedan estar más accesibles en un barrio o en una zona, etcétera, etcétera. O sea, cientos de organizaciones que han ido vueltas a nacer. Lo importante es que no sean solamente, desde nuestro punto de vista, sin lugar a dudas, que sí son importantes, que para paliar el momento de dificultad, de hambre, sino que sean también el embrión de una reflexión y de prácticas que nos permitan una economía solidaria distinta. Ahora, eso por supuesto es sectorial y parcial, hay que afectar cosas más globales, y en el caso de lo que tú señalas,
el movimiento Unidad Social, por ejemplo, la Mesa Unidad Social, que reúne a más de 180 organizaciones de todo tipo, desde las principales centrales de trabajadoras y trabajadores hasta movimientos medioambientales o defensa de la semilla, o a nosotras y nosotros que somos parte, por ejemplo, de la plataforma Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, que nos hemos articulado peleando primero contra el Tratado Transpacífico. Todavía no se aprueba, menos mal, que lo hemos logrado detener, en el caso nuestro al menos. En fin, pero en definitiva hay propuestas de cambio de la matriz económico-productiva de Chile, y las tenemos, no es que no las tengamos. Otra cosa es que tengan que hacer camino, hacerse un sentido común, plasmarse en una nueva constitución también, en un cambio de lo Ahora constitucional. Esteban, sí, pero más allá, te sigo atentamente, no te quería interrumpir porque es muy interesante todas las aristas que estás mencionando de cómo las chilenas y los chilenos vienen sobreviviendo al margen de la ausencia histórica del Estado, ¿no? Y como tú bien decías, quería retomar este punto de tanto Chile como Perú, que siempre han sido ejemplos de economías exitosas, de cifras macroeconómicas exitosas. Sin embargo, la pandemia ha desnudado sistema, y este sistema pues estaba con pies de barro, ¿no? Más allá de cómo se vienen organizando las personas desde la sociedad civil, ¿qué están proponiendo ustedes como organizaciones que se han venido articulando en los últimos tiempos en Chile? Por ejemplo, se menciona el tema del impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué otros temas se están planteando para aquí y ahora, para que se pueda ejecutar y se pueda resistir a esta situación inesperada? Bueno, son muchos temas, pero a ver, voy a mencionar algunos, pero que son ejes centrales, en mi opinión, que han sido parte de propuestas previas, ¿no?, al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 acá, que ya fueron plasmadas en el periodo del estallido, el levantamiento social, pero hoy día adquieren más importancia. Respecto al tema de la seguridad social, la necesidad de recuperar un sistema de seguridad social verdadero, real, y por lo tanto con un sistema de previsión social basado en una concepción y en propuestas, ¿no? Tripartito, ¿no? De cotización, ¿no? Solidario y de reparto. Y yo creo que esto, que parece tan obvio cuando uno lo menciona, el caso chileno no es, porque el caso chileno tenemos las administradoras de fondos de pensiones, y aquí está el corazón, y hay una propuesta, de hecho, ¿no? De la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Nómada AFP, que reúne organizaciones sindicales, pero también territoriales de todo el país, que tiene una larga historia, que no es de ahora, que es una propuesta seria, y que tiene además consideraciones, un fondo de reservas técnicas, tiene un conjunto de cosas que tanto la derecha económica, que es la derecha más ortodoxa, que está vinculada a los grandes empresarios, y la derecha política, se han negado sistemáticamente a enfrentar, y han hecho campaña incluso en contra de esta propuesta en el pasado. Ahora, no hay que olvidar una cosa, aquí el maridaje entre la política, en el caso chileno, ¿no?, entre la política y el poder económico de las élites, de esta casta que nos gobierna, diría yo, es muy profunda. O sea, está lleno de políticos, ¿no? No solo de derecha, unos que se llaman de centro izquierda, que salían de parlamentarios o de ministras y ministros, ¿no?, y que las AFP les daban jugosas contratos y dietas para ser miembros y integrantes de sí, es una situación que se repite en toda América Latina, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esto también nos lleva a otro tema. Entonces, hay una propuesta, pero ¿qué pasa? Esta propuesta, que es de un nuevo sistema, y que estamos intentando nuevamente contrarrestar al proyecto de reforma que hizo el gobierno Piñera. Y entre medio se hizo una alianza con un grupo de senadores y senadoras que han presentado un proyecto, ¿no?, que evidentemente que busca, y ahí voy al otro tema también,
que busca derogar el decreto ley 3500, que es el decreto que crea durante la dictadura, con fuerza de ley, ¿no?, las administradoras de fondos de pensión. Y esto no es menor, ¿eh?, porque las masas de millones, expresado en dólares, ¿no?, pero de pesos, en el caso chileno, de los ahorros de y los trabajadores chilenos, ha servido como el eje de reproducción central del modelo chileno. ¿En qué sentido? Que colocado en bolsas, en ADR, y proyectos internacionales o en sus propios grupos económicos, los controladores o que tienen inversión en esta AFP han ganado millones de millones para reproducir este tipo de modelo económico. Porque no es lo mismo, primero, que tuviéramos un sistema, ¿no?, de seguridad social de verdad. Pero segundo, si esos fondos, por lo tanto, con un sistema distinto, pudieran ser generando rentabilidad con otra lógica, pero puestos en una lógica de inversión en Chile, incluso productiva, incluso para proyectos productivos, para recuperar un sentido industrial básico, Sí, etcétera. ahora, pero estas propuestas que ustedes tienen, me imagino que durante el gobierno de Piñera no se van a implementar, ¿no? No, por eso. Piñera tiene hasta marzo del 2022 y este plebiscito es en octubre y tiene todo un proceso hasta que se cree una constitución. ¿Cómo sería este proceso, ¿no? Digamos, el próximo gobierno sería el que vaya a implementar la constitución de ganar el sí. Sí, yo creo, a ver, yo sí, lo que pasa es que, claro, todas estas cosas toman tiempo. Claro, toman tiempo, pero mientras tanto la gente tiene que comer, se tiene que atender. Eso, Entonces, ¿cuáles son la pregunta inicial es, ¿cuál es la propuesta o las propuestas desde las organizaciones sociales para enfrentar esta crisis ahora? Porque, claro, toda la reforma estructural del sistema de salud, de educación, etcétera, eso va a tardar. sí. Pero por eso te Mira, decía, por ejemplo, este tema del impuesto inmediato que podría ser solidario para las grandes fortunas, no sé, ¿qué otros temas, no? mira, no, sí, efectivamente, lo que pasa es que, claro, tenemos que ir a una batalla que es la batalla por refundar la Constitución, por refundar la Así es, Chile, pero que es la son dos batalla batallas en constitucional, paralelo. que es bien de fondo porque abre este cambio de correlación económica, social, cultural, a través de una nueva institucionalidad, no solo la nueva Constitución. Por lo tanto, eso Exacto. tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, ¿no?, bien de fondo, porque ahí vamos a tener que revisar una cantidad, desde los tratados de libre comercio que tenemos, que son parte de los candados que reproducen este modelo, hasta leyes como la ley de pesca, que le ha dado a 7 grupos familiares prácticamente la concesión del mar que está privatizado. En fin, es cierto que es estructural, entonces suena como demasiado lejano, ¿no? Pero bueno, hemos avanzado a Claro. cosas que antes eran imposibles. O sea, si no hubiera sido, mira, por los jóvenes estudiantes secundarios que empezaron a saltarse, digamos, los sistemas de cobro del metro y que partieron Así empezó todo, ¿no? ante un alza de 30 pesos, hoy día las personas que estamos pidiendo e inscribiéndonos para nuestro reintegro, no tendría, del 10% ni siquiera tendríamos esa posibilidad. Mira tú, o sea, yo hoy día estoy pensando en esos jóvenes, en esos estudiantes que abrieron ese camino, que después se sumó el movimiento social, los adultos, se sumaron los pueblos del Chile más profundo, las regiones, etcétera, a una cosa que puede parecer tan legítima, tan normal, que era que son nuestros propios ahorros, pero esta gente los tenía capturados y los tiene capturados ideológicamente y nos dice, no, si son de ustedes, ¿no? Entonces, es cierto que tú dices, pero claro, el otro problema es la calidad de la política y de la relación entre lo político y lo social, porque tenemos propuestas, hemos hecho muchas propuestas, por ejemplo, en materia de alimentación, desde el revisar drásticamente el IVA sobre los artículos de la canasta básica familiar, que es el IGB, ¿no?, en el caso nuestro que se aplica, que es muy brutal, hasta el tema del no pago, por supuesto, de las deudas de luz, agua, de servicios básicos durante este periodo, pasando por, en fin, o sea, la verdad es que el problema es con quién negocia cuando tú tienes una
sistema político que incluye una casta política, ¿no? Que tampoco, que está en crisis su representación en el Congreso, que no, particularmente en este caso del gobierno, que no quiere negociar. Entonces tú le dices miles de cosas, mueves a la gente, te autoorganiza y chocas y chocas, y ¿cómo te responde? Con palos, con bombas lacrimógenas, con jóvenes que pierden los ojos, con violencia, etcétera. Entonces, ¿cómo avanzar al mismo tiempo? Entonces, claro, también hay un deber de los parlamentarios de tener una mínima conexión con Chile. Y en ese sentido hay un sector, por supuesto, ¿no?, que ha planteado junto, o está bien, muy vinculado al movimiento social, ciertamente, medidas y propuestas de ley que están por ahora puestas en la lógica puntual de enfrentar la coyuntura que estamos viviendo, como por ejemplo el impuesto, ¿no?, a los súper ricos, que le llaman acá. Yo creo que es un impuesto a las grandes fortunas, en este caso, que debería ser progresivo, no solo por esta vez, pero en fin, que ya está puesto en el Congreso, ¿no? Pero está planteado por un grupo de parlamentarios opositores. Eso no quiere decir que tenga la posibilidad, porque irroga gastos también del Estado, no solamente respecto de los que no pueda, que no se vaya a bloquear. Entonces hay que movilizarse para que eso ocurra. Lo mismo ocurre con un proyecto de ley que acaba de impedir y rechazar el veto del presidente, ¿no?, para el no pago de los servicios básicos, luz, agua, durante este periodo, y que no te los puedan cortar. Y Piñera lo había vetado, o sea, había usado su poder de veto finalmente con un proyecto que avanzó gracias a que se tuvo que abrir el Ejecutivo a la iniciativa parlamentaria propiamente tal. El caso chileno está súper limitado, porque aquí tenemos un presidencialismo borbónico, insólito, ¿no?, que también tiene que ser objeto de un cambio. Bueno, entonces, tenemos una serie de medidas económicos sociales que le hemos planteado en una propuesta de unidad social, ¿no?, que fue construida por las organizaciones, etcétera. Tenemos, por supuesto, una propuesta que es más de largo plazo respecto del tipo de constitución y el cambio del tema central, ojo, que es terminar. Aquí hay un tema central, hay muchos temas, pero aquí hay un tema central, y es terminar con la concepción de Estado subsidiario. Y esto no es solamente un mero estatismo, ¿no? Porque la concepción de Estado subsidiario que ha impedido que el Estado tenga desde el punto de vista público una gestión en la economía, no solo la reactivación con una lógica industrial o alianza que permitan regenerar la economía, y que con la lógica que aquí se ha planteado, que la hacía, ¿no?, una competencia leal al privado. Yo creo que este es uno de los temas centrales, ¿eh? El tema de la concepción del Estado subsidiario, que creo que tiene que ser cambiada drásticamente. En segundo lugar, acá hay un tema central. Mire, si seguimos viviendo los ingresos del cobre, ¿no? O sea, a ver, no solo el cobre, y eso que se ha desnacionalizado en relación a el código minero y la inversión de las mineras transnacionales, pero aún seguimos teniendo un importante ingreso, ¿no?, que genera la empresa estatal Codelco. Todavía siguen los trasnochados de la derecha, y esta vez son trasnochados ellos, queriendo ahora, la UDI, la extrema derecha, ahora ha sacado un documento hace unos días atrás, como uno de los temas es tratar de privatizar de nuevo Codelco, y han tenido que salir sus propios diputados, los que a lo menos les queda algo de esencia en la cara, ¿no?, y tienen alguna vinculación con la gente, porque los han apabullado por todos lados. O sea, a ver. Ahora que hablas de diputados, con esta, ¿hay alguna organización política partidaria que haya tomado estas expectativas de la población chilena? Tú, de aquí a las próximas elecciones, ¿cómo ves el panorama? ¿La clase política está divorciada, está desconectada de los intereses de los chilenos y las chilenas? ¿O Sí. hay alguna posibilidad que vaya a acompañar este cambio desde la clase política? O sea, yo creo que no, yo no puedo meterlos a todos en un mismo saco o en un mismo espacio, por supuesto. Yo, cuando hablo de la casta o la élite, estoy hablando particularmente de este pensamiento único conservador, que es transversal en algunos sectores, pero es básicamente de derecha, ¿no?, neoliberal, extremo, en este caso ortodoxo,
y que es transversal a algunos sectores que se llamaban de centro izquierda, que no hicieron cambio y no fueron capaces de superar esta lógica, ¿no? Este contexto neoliberal. Pero ciertamente a la izquierda, en un sentido político y social, no solo hay mucha fuerza viva social de nuevo tipo, o de las propias organizaciones de las y los trabajadores, los movimientos campesinos, movimientos sociales que han irrumpido, ¿no? Y que muchos de ellos tienen militantes que son de esos partidos, particularmente de la izquierda, ojo. Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos uno de los que aparece en las encuestas que yo no creo ninguna, porque son parte de una disputa política, siempre se manipulan, ¿no? Sí, sí, Todas sí. las encuestas presidenciales y de la política son parte de esta misma disputa, como todo. Pero, por ejemplo, hay un alcalde, que es un alcalde de una comuna popular, que se llama Daniel Jadwe, que es un alcalde militante del Partido Comunista, que ha hecho una gran gestión, de verdad, más allá además de que ha estado en la pelea, junto con el movimiento social, porque ha, qué sé yo, farmacias populares, y lograron, ¿no? Trabajar con la misma restricción institucional, lograron abaratar los costos de los medicamentos para los vecinos de su comuna, de su distrito en este caso, o oftalmología popular. Ahora tienen un sistema, o sea, que han ido construyendo estrategias que, junto con los movimientos sociales, que demuestran que es posible cambiar y gobernar cambiando y mejorando las condiciones. O sea, este cuento de que no hay alternativas, de que el resto es la izquierda extrema, no sé qué, que es ideológico, que es como un vómito que te tiran todos los días por la prensa y te la machacan y salen unos expertos. Mira, en esta historia ha estado lleno de expertos a nombre de la OECD para amenazarnos de que sacar nuestro 10%, que lo necesitamos, iba a hacer un colapso en la economía. Mira, no pasa nada. Entonces, vuelvo al tema. Sí, claro que hay sectores sociales y políticos, sobre todo de izquierda o antineoliberales, que también se expresan en el Parlamento, lo que pasa es que son minoritarios, pero es cierto que en general las fuerzas políticas, incluyendo la de izquierda, eso quiero decirte, que tienen expresión más legal y que estaban en el Parlamento, no estuvieron, sobre todo, a la altura de lo que levantó la voz el movimiento social chileno. Eso es verdad. Por lo tanto, en ese sentido hubo un divorcio, pero los divorcios también permiten reconciliaciones, y yo sí creo, porque además el juego de que es la antipolítica, es el juego de las derechas también. O sea, Bueno, yo así creo como hay un cambio estructural o como urge un cambio estructural en el sistema económico, también que pasa el lo mismo sistema en lo político, político, ¿no? por Tanto la derecha como las izquierdas, pues se acomodaron a un sistema y se desconectaron totalmente de los intereses de la población. Entonces, urge también para las próximas elecciones, me imagino, no solo en Chile, sino en toda la región, que se reinvente esta clase política o surjan nueva nuevos personajes desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, ¿no? Nuevas formas de hacer política. muy de Bueno, acuerdo. Esteban, nos hemos recontrapasado del tiempo, pero ha sido de verdad gratísimo poder escucharte, poder saber cómo está la situación de Chile hoy en día, lo que se viene. Vamos a estar muy a la expectativa del próximo plebiscito, que es en octubre, que seguramente, bueno, con mucha esperanza de que gane el sí, ¿no? Por una nueva constitución y vamos a seguir conversando contigo en una próxima oportunidad. Te mando un abrazo desde acá, muchos saludos a todos los compañeros allá en Chile. Muchas gracias a ti y un gran abrazo a todas y a todos ustedes. Y en el caso de nuestras amigas y amigos peruanos, un gran abrazo de felices fiestas patrias. Sé que han sido momentos duros, pero siempre es el tiempo también para poder abrazarse. Habrá tiempo luego, así que un abrazo de patria grande desde acá a todas y a todos ustedes. Gracias. Gracias Esteban. Bueno, muchas gracias amigos por acompañarnos con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Chao.